Se reanuda la audiencia. Señor secretario relator, dé cuenta. Causas número 10 y 11, expedientes 12 y 13 de 2018 PI acumulados, interpuestos por un grupo 33 congresistas de la República contra el Congreso de la República, cuestionando la constitucionalidad de la ley 30.793, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. Demanda que también fue interpuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros, representado por Luis Alberto Huerta Guerrera, Procurador Público especializado en materia de derechos constitucionales. Señor Presidente, señores magistrados, por la parte demandante han solicitado el uso de la palabra en representación del Congreso de la República, en su condición de congresistas, los señores Gilbert Violeta López y la señora Patricia Donaira Pasquel. Por el lado del Poder Ejecutivo, el abogado Luis Alberto Huerta Guerrero. Por la parte demandada, ha solicitado informar en su condición de abogado el señor Mauricio Mulder Bedoya. Y también tenemos en su calidad de amicus curiae al representante del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho. En primer lugar intervendrá el procurador, que representa a la parte demandante. Y además, seguidamente, los dos congresistas que han pedido intervenir, el congresista Gilbert Violeta y la congresista Patricia Donaire. El procurador tendrá 10 minutos, los congresistas tendrán 5 minutos cada uno. A continuación, escucharemos al congresista y abogado de la parte demandada, el señor congresista don Mauricio Mulder, y seguidamente al señor defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez. El doctor Mulder tendrá 10 minutos y el defensor del pueblo tendrá 5 minutos. Bien, puede empezar la exposición el señor procurador público, doctor Huertas. Adelante. Buenos días, señores magistrados. En mi calidad de procurador público especializado en materia constitucional, me apersono ante ustedes a fin de exponer los argumentos en contra de la ley 3793, más conocida como la ley Mordaza, a partir de los fundamentos expuestos en la demanda presentada por el Poder Ejecutivo. Con relación a esta norma se han presentado 2 demandas de inconstitucionalidad. Voy a centrar mis argumentos en aquellos que corresponden a la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo. Pues bien, en primer lugar hay que señalar que el objetivo de los argumentos o la línea que va a seguir la argumentación está orientada hacia la defensa del derecho de toda persona a recibir información y está orientada también a la defensa de la obligación del Estado de respetar y garantizar el ejercicio al cual acabo de hacer mención, es decir, el derecho de toda persona a recibir información. El parámetro de control constitucional que se invoca es tanto a nivel del control de constitucionalidad, especialmente el artículo 2 de la Constitución que reconoce el derecho a la libertad de expresión y otros más, pero también se solicita al Tribunal Constitucional que pueda en esta causa realizar lo que se conoce como un control de convencionalidad, es decir, también analizar esta norma tomando en consideración lo desarrollado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 en materia de libertad de expresión y la amplísima jurisprudencia de la Corte Interamericana con relación a este tema, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demanda se presenta contra toda la norma en su integridad, contra todos los artículos que la conforman, y también se presenta tanto por asuntos de inconstitucionalidad en la forma como de inconstitucionalidad en cuanto al fondo. Lo primero que hay que recordar es cuál es el objetivo de esta norma. Y el objetivo de esta norma, más allá del título que tiene, se encuentra en el artículo 3. El artículo 3 es un artículo que de manera directa y clara le prohíbe al Estado peruano contratar publicidad en los medios de comunicación privados. Ese es el objetivo de esta norma. ¿Por qué es que se cuestiona? Estamos solicitando al Tribunal Constitucional que utilice este caso para innovar nuevamente en materia constitucional. Lo que se alega en la demanda es que durante el procedimiento parlamentario se ha trabajado una norma vinculada con la restricción de derechos y en particular la libertad de expresión
que no ha seguido ningún procedimiento garantista. Porque es cierto, no es que exista en la Constitución o no es que exista en el reglamento del Congreso alguna disposición especial que le diga al Congreso cómo desarrollar las normas que restringen o las leyes que restringen derechos fundamentales. Pero precisamente, porque no se trata de que eso esté escrito, se espera que el Congreso identifique que se presente un proyecto de ley vinculado con derechos fundamentales y que lo mínimo que haga es respetar el procedimiento parlamentario algunas garantías mínimas. Eso no ocurrió en este proceso e invocamos al Tribunal Constitucional que al analizar los fundamentos sobre la inconstitucionalidad por la forma, establezca claramente que los procedimientos legislativos orientados a dictar una ley que restrinjan o limiten derechos fundamentales, en particular en casos como la libertad de expresión, dada su importancia en un Estado democrático, cuente con algunas garantías mínimas o esenciales, como por ejemplo, que se debate en las comisiones correspondientes, y no como en el caso concreto, que fue exonerado del debate en comisión. Que se debata como mínimo a nivel del Pleno, y no a nivel de la comisión permanente, sin delegitimar la autoridad de la comisión permanente, pero normas de este tipo deben ser discutidas a nivel del Pleno del Congreso. Que si el presidente de la República establece observaciones de índole constitucional, sean tramitadas por las comisiones especializadas en relación a ese punto, como la Comisión de Constitución. Aspectos mínimos, esenciales, que un Estado constitucional tendría el debate de un Estado democrático respecto a cualquier norma que restrinja un derecho fundamental, no se han dado en este caso. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Se presentó un proyecto de ley de una sola hoja, con un solo párrafo que fundamenta por qué se está dando. Se exoneró de dictamen en comisión por Junta de Portavoces. No debería permitirse que la Junta de Portavoces exonere de dictamen de comisión norma de este tipo. Fue aprobada por la Comisión Permanente y las observaciones del Presidente de la República de índole constitucional fueron tramitadas por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que tiene otra perspectiva, tiene otra lógica. Todos los que hemos tenido oportunidad de trabajar en el ámbito parlamentario sabemos claramente la importancia de que los temas se discutan en la comisión que corresponde. Por eso, más allá del argumento del Congreso, de hacer referencia al artículo de la Constitución sobre las comisiones parlamentarias, o el reglamento del Congreso, esta es la oportunidad para que el Tribunal Constitucional fije reglas claras o garantías mínimas que deben seguirse al momento de analizarse y evaluarse en el Congreso normas vinculadas con el ejercicio de los derechos fundamentales. Hasta los procesos constitucionales tienen garantías mínimas. Por ejemplo, la Constitución señala que los procesos de defensa de derechos deben regularse por ley orgánica. Pero los derechos fundamentales no tienen esa garantía. Y justamente lo que evidencia normas de este tipo es que de alguna manera hemos regresado a algunas prácticas que ya considerábamos olvidadas y que nos remiten a los años 90, cuando justamente se dieron normas sobre el referéndum, normas sobre derechos fundamentales como la ley de amnistía, que ya sabemos las consecuencias que eso trajo por nuestro país. Justamente porque no habían garantías mínimas en el procedimiento parlamentario respecto a estas normas que se vinculan al ejercicio de derechos fundamentales. Hemos invocado al respecto el principio de interdicción de la arbitrariedad, que consideramos suficiente como para que el Tribunal Constitucional pueda dictar, en el propósito de esta demanda, una sentencia innovadora en materia de protección de derechos fundamentales. En cuanto al fondo de la controversia, se invoca la violación tanto de la Constitución como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, apelando a lo señalado en la cuarta disposición final y transitoria del texto constitucional. De manera concreta, se señala que esta norma, al restringir la posibilidad de que el Estado informe a la ciudadanía sobre sus acciones a través de la publicidad, limita el derecho de toda persona, reconocido en la Constitución, a recibir información. Esto queda más claro cuando interpretamos la Constitución conforme los tratados sobre derechos humanos. La Corte Interamericana cuenta con amplísima jurisprudencia sobre el artículo 13, que va más allá del enfoque simplemente de considerar que la libertad de información es dar información. No, la Convención Americana señala también que la libertad de información implica el derecho a recibir información. Y como todos sabemos, en el ámbito de derechos fundamentales, detrás de cada derecho, a la vuelta está la obligación del Estado. Son las dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, allí, cuando el Ejecutivo, cuando el Congreso de la República dicta una norma y le dice al Estado, tú no puedes dar información a través de la publicidad en medios de comunicación privados, lo que está diciendo es que todas las personas del Perú no pueden recibir información por parte del Estado a través de esos medios. Es una restricción de un derecho. Por lo tanto, se solicita que este caso se vea desde esa perspectiva, de la restricción de un derecho, y por lo tanto se analicen los criterios vinculados con el test de proporcionalidad. Quisiera manifestar que justamente con relación a este tema se ha hecho llegar al Honorable Tribunal un informe técnico elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente este informe técnico, el relator Edison Lanza, relator especial en materia de libertad de expresión, solicitó al Estado que
se desea llegar al tribunal. Eso se ha hecho con un escrito presentado hace unos días. Pero quisiera citar de modo particular algo que dice el relator que me parece muy importante. La ley aprobada por el Congreso peruano no tiene precedentes en la región por tratarse del primer caso de retiro de la publicidad oficial a todo un sector de los medios de comunicación, en razón de la naturaleza privada de la propiedad, y presenta serios problemas a la luz del marco jurídico interamericano que prohíbe tanto la censura previa, así como los mecanismos o medios que puedan constituir restricciones indirectas. Tanto la Comisión Interamericana como la Corte han señalado claramente que hay una obligación del Estado de no adoptar medidas que restrinjan directa o de forma indirecta la difusión de información. Y precisamente ese también es un enfoque nuevo, alternativo, que se le propone que sea asumido por el Tribunal Constitucional, a partir justamente de estos lineamientos del sistema interamericano. ¿Por qué? Porque en el sistema interamericano, ustedes saben, la Comisión y la Corte siguen todo lo que pasa en la región, no oculta que la publicidad estatal pueda ser empleada por los estados para de alguna manera amedrentar a los medios de comunicación y decirles, doy la publicidad estatal si me apoyas, y si no me apoyas te quito publicidad estatal. Ese es un problema que se presenta en la región y está en los informes de la Comisión Interamericana. Eso no se va a negar. Y por eso la Comisión Interamericana ha sacado hace poco unos principios en materia de publicidad estatal sobre lo que debe hacer el Estado, los Estados en general. Y precisamente en este informe técnico destacan la regulación actual que existe. No la ley que prohíbe, sino la ley que regula la publicidad estatal. Y claro, observa que puede ser perfeccionable, pero señala que el Estado peruano es uno de los pocos países que tiene una ley que regula la publicidad estatal. Y precisamente al amparo de esa norma es que le he pedido información como procurador a las diferentes entidades para acreditar ante ustedes qué cosa ha dejado de hacer el Estado como consecuencia de esta norma, qué información se le ha privado a la ciudadanía de conocer como consecuencia de esta norma. He seleccionado algunos ítems. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que has dicho que para la celebración del Día de Violencia contra la Mujer se ha previsto toda una campaña que implicaría cerca de 480.000 soles hacia el 25 de noviembre, que es cuando se celebra este día. Pero la ley lo va a prohibir, lo prohíbe. La ley prohíbe. No se va a poder destinar estos recursos a promover algo tan importante como es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de un tema que hoy día lo vemos todos los días. La necesidad de erradicar la violencia contra la mujer. Pero esta norma no lo va a permitir hacer. Que no dice, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, que tiene proyectos vinculados con el tema, por ejemplo, de aire limpio para el uso del combustible o menos plástico. No lo va a poder realizar. Ministerio de Agricultura, ¿qué nos dice? Que no puede realizar su campaña de prevención sobre heladas. Es decir, campañas orientadas a que la ciudadanía en las zonas altoandinas, donde se producen las heladas frecuentemente, no sepa qué hacer frente a la agricultura o a su ganado, frente a este tipo de situaciones. Y tampoco puede hacer la difusión del Plan Nacional de Cultivos. Hace poco el Ejecutivo tuvo que dictar un decreto de urgencia para comprar el excedente de papa. Y todo el mundo reclamaba que eso se debía a una ausencia de un Plan Nacional de Cultivos. Pero existe, pero no se puede difundir. Y así innumerables programas, proyectos, que lamentablemente como consecuencia de esta norma no se pueden difundir. Por eso, señores magistrados, esta demanda exige por parte del tribunal urgencia en su resolución y además tomar en cuenta la oportunidad que se brinda para limitar de una vez por todas las mayorías parlamentarias en el Congreso, que al margen de la Constitución y los tratados puedan estar dictando normas como esta que restringen el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor procurador. Señor congresista Gilbert Violeta, puede usted proceder a informar. Muchas gracias, muy buenos días, ilustres señores magistrados. Muchas gracias por permitirnos exponer un punto de vista. Dado que el procurador ha tenido un enfoque básicamente jurídico, permítanme hacer algunas referencias más bien del contexto político, parlamentario y constitucional que dieron origen a esta norma. En principio, señalar que somos absolutamente conscientes que toda norma tiene un contexto político que las genera. De hecho, la dinámica parlamentaria supone una confrontación política basada básicamente en posiciones políticas, ideológicas y de ideas. Y la norma, toda norma, suele ser el resultado de dicha dinámica política y social. Sin embargo, también queremos advertir que hay circunstancias en las que la confrontación política en sí misma toma tal matiz que el resultado de dicha confrontación en su perfil parlamentario
terminan siendo normas lesivas para la ciudadanía, como en este caso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta norma, señores magistrados, es la materialización de una amenaza que hizo el presidente del Congreso, el señor Luis Galarreta, cuando dijo que se iban a tomar medidas contra lo que él llamó la prensa mermelera. Cita textual. ¿A raíz de qué? A raíz de encontrar una prensa que hacía básicamente unas críticas desde un punto de vista del derecho de la información y de la libertad de expresión a la gestión parlamentaria que él dirigía. Esta norma, esta crítica se materializó luego en esta norma, la ley número 3793, también llamada Ley Mordaza, promovida por el congresista Mauricio Mulder, que no es sino absoluta y abiertamente inconstitucional. Afecta en todos los extremos derechos ciudadanos. Poner, por ejemplo, hace pocos días, permítanme comentarles, yo estuve en la ciudad de Contamana, en el adentro de Ucayali. He estado hace poco en Purús y antes en Huepí, en el norte de Loreto. Purús, dicho sea de paso, esta mañana ha amanecido con la noticia de un sismo de más de 7 grados de intensidad. Señores, en Purús no hay internet. En Contamana la señal de internet se recibe apenas por minutos. Y en Huepí, probablemente la gente no sepa qué cosa es internet. Lo que nos dice esta norma es que 1.850 municipios distritales, 189 municipalidades provinciales, 25 gobiernos regionales, las OPDs, las empresas públicas del Estado y el propio gobierno central no pueden utilizar medios de comunicación masiva para poder difundir campañas ni actividades de políticas públicas. Por ejemplo, el alcalde de Purús esta mañana tendría que tramitar un decreto de urgencia para que el gobierno central le autorice, por ejemplo, a hacer determinado tipo de campaña de comunicación a raíz del sismo que esta mañana se ha vivido. Las distintas entidades de salud y las distintas entidades del MINSA, para poder realizar campañas de donación de sangre, para que la ciudadanía se acerque a donar sangre, utilizaban normalmente distintos medios de comunicación, radios y publicidad local. No hablo de Lima, señores, hablo de las distintas provincias del país, donde hoy no es posible realizar dichas campañas. Las EPS, las empresas prestadoras de saneamiento de agua potable en las distintas regiones del país, hay 50 en todo el país. No solamente Sedapal existe, EPS Grau o EPS Puno. Frente a un corte de agua, en alguna provincia o algún distrito, va a tener que comunicar a través de Twitter, Facebook, Flickr, o no sé, a través de qué, alguna red social, decirle a su ciudadanía que se va a producir determinado corte de agua porque resulta que ahora no puede utilizar la radio local como solía hacerlo. Nuestra defensa de la inconstitucionalidad de esta norma no está amparada en el derecho incluso de los propios medios de comunicación. Nuestra defensa es ciudadana. Nuestra defensa es que aquí lo que existe una clara vulneración a los derechos de los ciudadanos a informarse y a saber respecto a qué es lo que están haciendo las distintas entidades del Estado. Lo que nosotros venimos a acusar aquí es que esta es una norma de claro contenido político, basada en la confrontación que durante estos 2 últimos años ha ocurrido entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y esta confrontación ha generado una grave afectación de derechos fundamentales hacia 31 millones de peruanos. Los congresistas, por tanto, venimos a denunciar este hecho y venimos a pedir, a solicitar que se declare inmediatamente la inconstitucionalidad de dicha norma. Tan es consciente de esta situación que el presidente del Congreso actual, el señor Daniel Salaverry, se comprometió a poner nuevamente en agenda la discusión de la modificatoria de esta norma, en donde ya existen 3 nuevos proyectos de ley a efectos de que se pueda hacer una nueva ley. Sin embargo, hasta el momento ese tema no ha sido modificado, por lo tanto no hay sustracción de la materia y por lo tanto estamos en la imperiosa necesidad de tener que sustentar nuestra posición. Por último, señores magistrados, señalar que para nosotros también hay claramente aquí un efecto político esperado por quienes aprobaron esta norma. Es el deseo de intimidar y censurar de manera indirecta a los medios de comunicación que intentan expresar de manera libre sus opiniones políticas y sus apreciaciones de hechos informativos.
En ese sentido, coincidimos con el procurador del Ministerio de Justicia en el sentido que se estaría afectando el artículo 13, inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso caso de Radio Caracas TV versus Venezuela, en el considerando 164 han sido recogidos. Aquí hay una clara vocación para intimidar de manera indirecta a los medios de comunicación en la medida de que se les recorta la posibilidad de utilizar recursos del Estado por contratación de publicidad. Hace unos días, Radio Cutibalú advertía en la ciudad de Piura, termino, si me permite, presidente, Radio Cutibalú de Piura señalaba que 20 radios rurales habían tenido que cerrar por este hecho. Sobre esta misma situación se ha pronunciado la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias. Bien, congresista Patricia Donaire tiene el uso de la palabra. 5 minutos. Buenos días con todos los honorables señores magistrados de este tribunal. Estamos acá porque somos respetuosos del Estado de Derecho. Estamos acá porque estamos respetuosos del imperio de la ley. Disculpe, sí. Disculpe, congresista. Hay una persona que está hablando en la sala. Hay un periodista, parece. Le pediría al señor periodista que tenga la gentileza de hablar, pero no está prohibido hablar acá en el recinto en tanto estamos en plena audiencia. Disculpe, congresista, puede usted continuar. No se preocupe, continúo. Estamos acá porque somos respetuosos de la división de poderes, de la legalidad, de los derechos y las libertades fundamentales. En ese sentido, señores magistrados, he escuchado ya a quienes me han antecedido hablar sobre los argumentos de forma, sobre la inconstitucionalidad de esta norma. No quiero abundar en todo el procedimiento de aprobación de la misma. Lo que sí quiero puntualizar es que ha habido una desnaturalización en el procedimiento legislativo. No ha existido una justificación objetiva y razonable para este mecanismo de exoneración de comisiones, de publicación en la web del Congreso, que se ha convertido en una constante antes que una excepción. En tal sentido, yo apelo a este honorable tribunal para que en virtud a una sentencia ya emitida por ustedes donde se habla de la inconstitucionalidad formal, puedan analizar este procedimiento que finalmente, repito, se ha convertido en una constante y que vulnera permanentemente el principio de interdicción de la arbitrariedad. Yendo al tema de los argumentos de fondo, se ha expresado ya que se atenta contra el derecho a la información, en ese sentido, contra los artículos 2 de la Constitución, inciso 4 y 5, y también contra el artículo 13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ley impide efectivamente al Estado dar cuenta de sus actividades, informar a los ciudadanos, y en ese sentido también se infringe el principio de máxima divulgación. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer qué hace el Estado y en virtud a ese derecho a informarse también poder participar, con lo cual esta limitación al derecho de información está también limitando el derecho a la participación de la población para expresarse respecto a una política de Estado de repente o a una información sobre una campaña estatal. Esto es una prohibición inconstitucional y por lo tanto creemos objetivamente que hay una infracción. Luego está la vulneración a la libertad de expresión. Esta ley, ya lo dijo el congresista Violeta, incurre en un supuesto de una censura indirecta al silenciar a los medios, que depende de la publicidad del Estado. Y si la intención de la norma era perjudicar políticamente a los medios grandes, se ha equivocado, porque lamentablemente son las radios comunitarias que hay en las poblaciones más pequeñas y que son las que más llegan a la población, las que lamentablemente han sido afectadas y muchas de ellas han cerrado. Se vulnera la libertad de expresión cuando también se limita a estos medios la posibilidad de continuar con sus campañas que ya han sido contratadas. En este sentido, mire, de alguna manera estamos afectando el principio del no retroceso.
En principio había ya una contratación en pie y existía un fin legítimo. Y lamentablemente con esta norma se está vulnerando ello. El derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque no se está dando el mismo trato, a todos los medios de comunicación. Por un lado, se está permitiendo que se difunda una pauta publicitaria a través de los medios estatales, pero no a través de los medios privados. Por eso, señor, creemos necesario que en vez de generar una confrontación permanente violentando la Constitución, les pedimos a ustedes que se pronuncien sobre los dos temas, tanto el de forma para orientar finalmente al Congreso y el de fondo para el respeto irrestricto al Estado constitucional del derecho que se está viendo violentado. Gracias. Bien, antes de darle luz a la palabra al señor congresista Mauricio Mulder, consulto al defensor del pueblo si su posición es en la línea de la parte demandante o de la parte demandada, porque de eso depende para darle, si es por la parte en la misma línea, tendría que hablar en este momento para que después el congresista Mulder tenga el tiempo suficiente de refutar las intervenciones que se han producido. Señor magistrado, la posición de la Defensoría del Pueblo no es ni de la parte demandante ni de la... Perfecto. Entonces, informa usted después. Ya. Bien, señor congresista, tiene usted el tiempo equivalente a las intervenciones que se han producido. Le agradezco mucho, presidente, señores magistrados. En primer lugar, voy a tener que dedicar un par de minutos solamente a hacer unos esclarecimientos. No es verdad que esto no se haya discutido en comisiones, sí se ha discutido en comisión. En la Comisión de Transportes y Comunicaciones, yo mismo he estado en esa discusión frente a los miembros de la Sociedad de Radio y Televisión y frente a los miembros del Consejo de la Prensa Peruana, que han tenido la oportunidad de expresar ahí sus puntos de vista largo y tendido con sus abogados. De la misma manera como ocurre hoy, en el que quien habla tenía una posición y más de 4 o 7 personas tenían la posición contraria y no había ningún problema por eso. Estuvieron presentes. En segundo lugar, me extraña que parlamentarios que ya tienen 2 o 3 años en el Parlamento cuestionen recién ahora y solamente a partir de este tema que se pueda exonerar de dictamen un proyecto de ley. Esto es una práctica común, pero aquí no se exoneró de dictamen. Lo que se exoneró fue de que la comisión, en el momento en que tenía que sustentarla, dijo que hacía suyo el proyecto que yo había presentado y entró a la comisión permanente. Pero como el tema además fue observado por el Poder Ejecutivo, el tema regresó al Congreso y se volvió en comisión a discutir por segunda oportunidad y además allí, después la discusión se hizo en el Pleno del Congreso. O sea, ha tenido más discusión de la que lo tienen la mayoría de los proyectos de ley. En segundo lugar, debo aclarar también la supuesta intención que ven en mí quienes me pretenden refutar, diciendo que mi intención era hacer que los medios de comunicación sufran, quiebren o cierren porque no tienen la supuesta subvención del Estado. En primer lugar, yo no sabía que papel del Estado es subvencionar negocios privados. Yo creo que el papel del Estado es justamente ver que los recursos económicos que recaba se destinen a los sectores más desfavorecidos del país. Si el papel del Estado va a ser que los negocios privados, sean medios de comunicación, o sean plataformas de repetición, o sean lo que fuera, deben tener recursos del Estado para poder vivir, entonces cualquier dueño de restaurante podría pedir que el 30% del menú también se lo compre el Estado, cualquier estudio de abogado puede pedirle pues, que el Estado le provea de clientes, etc. El Estado tiene que cuidar sus propios recursos y el Estado tiene deberes fundamentales. Y ahí paso a los temas que son en realidad los temas de fondo. Aquí, presidente y señores magistrados, no se está vulnerando ningún derecho fundamental de ningún ciudadano. Aquí lo que se está estableciendo es un mecanismo por el cual el Estado debe dejar de tener la tentación de utilizar el dinero para poder sojuzgar más bien a los medios de comunicación. Y yo me voy a basar, presidente, en textos que tienen que ver justamente con los que se ha mencionado acá. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial de Libertad de Expresión, etc. Y que tienen que ver con, no es que sea el primer tema en América Latina,
con distintas denuncias que se han recibido en el ámbito interamericano sobre cómo en muchos países se utilizaba el dinero del Estado para sojuzgar a los medios de prensa, con la famosa frase mexicana: no te pago para que me pegues. Y esa frase fue motivo de discusión en varias oportunidades en la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA. Y llevó en su oportunidad a que se emitiera en el año 2003 por parte de esa relatoría un informe en el que se declaraba lo siguiente, en su argumentación número 12: no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. No existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. Solo cuando el Estado asigna esos recursos en forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podría negar la publicidad a todos los medios de comunicación, pero no puede negarles ingresos solo a algunos medios con base a criterios discriminatorios. Entonces, aquí, por el contrario, el Estado es el factor que vulnera la absoluta libertad que debe tener un medio porque lo sojuzga a cambio de darle publicidad. Se ha señalado también, presidente, que se ha vulnerado la libertad de contratación. No se ha mencionado oralmente, pero sí está en el informe y para mí es importante también este tema, porque el propio Tribunal Constitucional ha determinado que el Estado no tiene derechos fundamentales a la hora de compararlo con el derecho a la libertad de la contratación. El Estado tiene una serie de límites y regulaciones para las contrataciones. El Estado no puede, como cualquier dos partes que pueda haber en la sociedad, contratar libremente. El Estado está sujeto a una serie de normas. Y cuando el Estado hace contrataciones con medios privados, está sujeto, primero, a sus recursos económicos, pero segundo, está sujeto a una serie de características que se le imponen a efectos de que esto no pueda ser manejado arbitrariamente. Por ejemplo, tiene que buscar cuál es el tiraje del medio o a qué público objetivo lleva el medio. Y yo pregunto, ¿alguien sabe realmente cuánto es el tiraje de un periódico? En alguna parte se publica por parte de los medios escritos cuánto tiran en boca de una imprenta. Nadie lo sabe. ¿Alguien sabe exactamente cuántas personas ven un canal de televisión? No, lo que hay son proyecciones y hechas por una sola empresa, que es una empresa que tiene vinculaciones con los mismos medios que son los que resultan siendo medidos. En cambio, si hay un compromiso sustantivo del Estado y que es una política de Estado y que no veo que este gobierno, ni gobiernos anteriores, para ser en esto claro, la defienda, que es la política de transparencia y acceso a la información pública. La ley 27806. La ley 27806, que fue dada en el año 2002, está vigente. Crea la autoridad de transparencia y acceso a la información pública. Determina que toda la información del Estado es pública y obliga al Estado a difundirla. Y obliga a hacerlo a través de todos los soportes que pueda hacerlo. No de campañas publicitarias, sino justamente a través de lo que es también un compromiso de Estado plasmado en sendas leyes y decretos supremos y resoluciones y hasta en tratados internacionales, de ir hacia la creación de los gobiernos digitales. Todo esto, presidente, señores magistrados, señora magistrada, es parte de una revolución digital. O sea, tarde o temprano, la revolución digital va a imponer su criterio de forma. Todo va a ser digitalizado. Los medios de comunicación tradicionales, los partidos políticos tradicionales, las asociaciones tradicionales van a sufrir la ola, el tsunami de la revolución digital. Porque la revolución digital es el individualismo de las personas. Todos tenemos uno de estos. Marco Aurelio de Negri decía que esta era una prótesis humana, porque aquí está todo. Es un oráculo. Uno tiene cualquier duda y va acá. La penetración del Internet móvil en nuestro país, que es deber del Estado hacerlo, cuando viene un representante de una bancada oficialista y dice, en Contamana, que es una capital provincial, no hay Internet, ¿de quién es la culpa? Es de la culpa del Estado, que no está haciendo justamente la inversión para que haya una red dorsal allí, y el Estado está comprometido a hacerlo. Y el Estado además se ha comprometido
con los países de la OCDE, para poder entrar a la OCDE, a tener gobierno digital este año. Al paso que vamos, no vamos a poder lograrlo, porque si en Contamana no hay internet, la OCDE va a decir, un momentito, tú todavía estás en el tercer mundo. Entonces, esta obligación del Estado, que es brindar los accesos digitales o de carácter público que tiene el Estado, o sea, el Canal 7, que tiene la cobertura casi del 90% de las provincias del país, dicho por el señor presidente de la República, que cuando muy contento dijo que el Canal 7 iba a transmitir los partidos de fútbol, dijo que ahora sí el fútbol lo van a ver todos los peruanos. Muy bien, ¿y por qué no hacen esas campañas famosas por el Canal 7? ¿Por qué esa campaña de vacunación de la que tanto hablan no aparece en el Canal 7? Porque no la tienen. No es verdad que estén haciendo campañas, no las han hecho. Antes de la ley, antes de que estuviera la ley, hubiéramos visto esas campañas, pero no existían. Y esa campaña que se menciona de la mujer, o la campaña que se menciona de agricultura, tampoco en los sectores rurales de nuestra serranía, que yo sepa, llega el diario El Comercio, el diario La República, más difícil todavía que llegue. Pero por último, la ética periodística jamás va a llevar a un auténtico periodista a decir, recibo esta nota de prensa para una campaña de vacunación o para una lucha contra la anemia. Ah, pero como no me la han pagado, no la propalo. Eso también vulnera lo que significa el compromiso periodístico de ser vehículo social que coadyuva a la educación y a la cultura, como lo señala la propia Constitución del Estado, que le da a los medios de comunicación privados y públicos ese nivel de colaboración para la formación de la cultura y de la ciudadanía en nuestro país. De manera que yo no creo que haya un medio auténtico o un periodista auténtico que rechace hacer una campaña por su cuenta para que los niños del Perú no mueran de anemia solo porque no le han pagado la publicidad. Entonces, presidente, seamos claros que este es un proyecto que lo que está buscando no es sojuzgar a la prensa. Y no es verdad tampoco que esto sea en respuesta a unas declaraciones del ex presidente del Congreso, el señor Galarreta. Yo presenté ese proyecto de ley en octubre del año 16, cuando el señor Galarreta no era presidente, era la señora Luz Salgado. Y no se ha hecho festinación de trámites si estamos en el 2018 y recién esta ley tiene 2 meses. Festinación de trámites es cuando se sacan leyes, hasta en un solo día se han sacado leyes, y en este Congreso, y con el voto de todos los parlamentarios. Yo pregunto, la ley está vigente, en este momento la ley está vigente. ¿Hay algún caso reportado de algún tema que no se haya, en el que alguien diga, me han amordazado? Es una falta de respeto y además es un cliché que el señor procurador venga a decir la más llamada ley mordaza. ¿Llamada por quién? ¿Qué mordaza ha habido? ¿Dónde está la persona que diga, no me han dejado decir algo? No existe. No existe. Al contrario, ahora hablan más que antes. Y hasta tienen soportes auditivos que todos conocemos. Más que antes. Y se interpreta. O sea, no se puede decir que se ha vulnerado la libertad de prensa por la existencia de esta ley. Lo que se está haciendo, presidente, es ahorrarle ingentes recursos al Estado. Eso fue lo que motivó el criterio personal mío para el momento de presentar este proyecto de ley. Ver la manera exponencial en que estaban creciendo los recursos del Estado asignados directamente a determinada prensa. Que cuando en los años 2002, 2004, 2009 promediaban 30, 35 millones de soles mensuales, con el señor Ollantumala subieron a más de 120 millones de soles mensuales, 130 millones de soles mensuales, y con el señor Kuczynski llegaron a 180 millones de soles mensuales en publicidad. Y las veíamos acaso en campañas de vacunas polio para poder ir a ese tema, porque esa campaña es una campaña absurda. Pero además, presidente, hay que ser claro. Pero mire usted, la cantidad de edictos que se publican todos los días en la prensa de Lima, a páginas enteras, 25 páginas en una sola edición, hace poco. Edictos de notificación, con la letra más minúscula posible. Esto no lo va a leer absolutamente nadie. Sin embargo, cada página de estas cuesta 35.000 soles. Y los paga el Estado. 20 páginas en una sola edición a 35.000 soles cada una. Directamente a un medio, que no voy a repetir su nombre, porque si no van a pensar que yo estoy con una predisposición de carácter político.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. Si el Estado está obligado a tener soportes digitales, si el Estado está obligado a crear el gobierno digital, si el Estado está obligado a proporcionar toda la información que cualquier ciudadano se la exija y a ponerla en su página web, que no lo hace, entonces, ¿por qué el Estado ahora reclama pagar por hacerlo en medios de comunicación privados? ¿Por qué el Estado ahora reclama hacer campañas cuando no las hace en sus soportes digitales que todos tienen? Yo entro a la página, ustedes entren a la página web del Ministerio de la Mujer y veamos si está esa campaña. No está. No está. Hay información burocrática. Ponen un teléfono para que usted pueda llamar de 3 a 6. Es decir, el Estado no está cuidando su propio compromiso internacional y nacional de dar información pública masiva y gratuita. Porque si la pudiera hacer en el Canal 7, en Radio Nacional y en las radios estatales que existen, no habría ningún problema. Pero no lo hace. Porque lo que están haciendo ahora es justamente buscar argumentos para decir que no lo podían hacer, pero no porque fuera la existencia de la ley, sino porque, presidente, lo que hay es una predisposición política a usar recursos del Estado para suplir deficiencias de gestión. Esa es mi voz, presidente, y estoy atento a las preguntas si es que de ellas vienen. Gracias. Muchas gracias. Vamos a, en la medida en que las partes quieran replicar o duplicar, darles ese derecho, y al final el defensor del pueblo, porque él ha dicho que tiene una posición propia. Sí, brevemente, señores magistrados, señor presidente, para hacer énfasis en algunos de emisión de la norma, orientado a justamente buscar que el Estado utilice adecuadamente sus recursos y tenga adecuadas campañas de difusión de información. Precisamente existe una norma vigente actualmente que se orienta a ello. Es una ley sobre publicidad estatal que precisa que cada entidad del Estado tiene que hacer un programa de publicidad anual. Entre la norma que hoy se impugna, en vez de dictarse normas vinculadas a prohibir esa publicidad en los medios de comunicación privados, generando estos problemas de constitucionalidad y de convencionalidad, lo ideal sería que a nivel de los órganos legislativos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley, se evalúe en qué medida la ley de publicidad estatal se está cumpliendo y qué correctivos hay que realizar, como se entiende que están yendo algunos proyectos de ley que se han presentado en la actualidad. Pero la posición ha sido diferente, ha sido distinta. Pero esa es una decisión política. Lo que yo quisiera, señor presidente, es que en un escenario como este, que es un proceso de inconstitucionalidad, si bien es cierto, los argumentos de índole político pueden ayudar a entender por qué se dio la norma, en qué contexto, decisiones de diferentes agrupaciones políticas, el debate se centre en lo que corresponde a un proceso de inconstitucionalidad y una audiencia ante el Tribunal Constitucional, que es en los temas jurídicos. Y precisamente, se ha hecho referencia al tema de la libertad de contratar. Es que la norma, señores magistrados, la norma lo que hace es establecer prácticamente que es ilícito contratar publicidad del Estado. Es ilícito que un empresario, por ejemplo, pueda acercarse al Ejecutivo o a cualquier entidad y ofrecer un servicio, vía obviamente los procedimientos de contratación respectivos, que le permita al Estado poder difundir lo que está haciendo. Eso se está diciendo que es ilícito, que no se puede realizar, que nadie puede llevar a cabo una actividad de este tipo y por lo tanto tampoco celebrar un contrato. Y peor, se está estableciendo que si hay un funcionario del Estado que lleva a cabo la contratación de publicidad, comete delito de malversación. Y no se puede establecer una sanción a un funcionario por llevar a cabo una conducta que obliga a la Constitución a llevar a cabo, que es la difundir información a las personas que así lo requieran, que así sea necesario llevar a cabo campañas de publicidad o de otro tipo. Esa perspectiva entonces de la libertad de información, desde su perspectiva del derecho de todos a recibir información y la obligación del Estado a difundirla, es lo que invocamos que sea lo que tenga el Tribunal Constitucional como premisa al momento de resolver la demanda de inconstitucionalidad. Gracias. Congresista Mulder, ¿desea duplicar? Breve también, por favor. Gracias, presidente. Solamente para señalar, en términos de evitar redundancias, pero de hacer énfasis que son necesarios, que el Estado peruano no está ni debe estar en la obligación de trasladar recursos económicos a los privados en función de supuestas carencias que no tiene. Y cuando el Estado peruano contrata para suplir esas carencias, no es como señala el señor procurador en el sentido de que un dueño de medios se puede acercar a un funcionario y decirle, oiga usted, aquí le ofrezco mi periódico. No, se tienen que sujetar a muchas normas, porque ese cualquiera no puede llegar así.
Se tienen que establecer mecanismos de concurso, mecanismos de impacto, se tienen que establecer controles específicos, la Contraloría General de la República interviene, la Oficina de Control Interno interviene, y solo después de cumplir con una serie de requisitos es que se puede hacer, por lo general, concursos, para que el Estado pueda determinar la asignación de recursos. Porque aquí lo sustantivo es eso, que son los temas que no se mencionan de manera enfática, los recursos del Estado. Deben optimizarse en función de los intereses de la ciudadanía. Y los intereses de la ciudadanía no están preservados si los recursos del Estado se gastan en la tía brava del SUNEDU o se gastan en supuestas campañas que hasta ahora no se ven y que se podrían ver si es que estuviesen en los medios de comunicación públicos como el del Canal 7. Usted me convencería a mí, perdónme que pueda dirigirme directamente a él, pero me convencería a mí si yo veo esa famosa campaña contra la violencia de la mujer en el Canal 7. Pues ahí no les cuesta un centavo. Y además la ley lo permite. O como me han preguntado hace algunos minutos en la en la prensa, que el friaje que se está produciendo en estos momentos en Puno, ¿es o no es una situación de urgencia? ¿Es o no es una situación de desastre? ¿Es o no es acaso merecedor de un decreto de urgencia? Por supuesto que sí, y eso está en la excepción de la norma. La norma permite que se pueda gastar lo que consideren conveniente, obviamente con una auténtica fiscalización por parte de la Contraloría General de la República cuando hay desastres. Tenemos un desastre hace 3 meses en el sur, con anemia y con friaje, y hasta ahora no está la campaña. Entonces, aquí el criterio no es que no puedan hacer la campaña, el criterio es que no lo quieren hacer solamente por tener argumentos para bajarse esta norma. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la oportunidad al señor defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez. Tiene 5 minutos, señor Gracias, defensor. presidente. Voy a ubicarme aquí solo para no incomodar al congresista Mulder y no porque necesariamente vaya solamente a hacer cuestionamientos a esta ley. Pero antes de empezar, quisiera pedirles a los señores magistrados y a usted, señor presidente, que sea indulgente con el tiempo. No los voy a fatigar, pero sí creo que es importante que se escuche la opinión de la Defensoría del Pueblo y tal vez estos primeros 5 minutos no me sean suficientes, pero tampoco me voy a extender demasiado. Quisiera iniciar esta intervención señalando lo siguiente. He escuchado, he tenido que cambiar, a la luz de las intervenciones, he tenido que cambiar esta intervención. He escuchado al señor procurador decir que el objeto de la ley es prohibir contratar a los medios de comunicación privados con el Estado. Y eso no es exacto. Eso no es exacto porque basta leer la ley para darse cuenta que el objetivo de la norma es regular la contratación, establecer una mejor eficiencia en la contratación de la publicidad estatal. Y además evitar la propaganda. Ese es el objetivo de la ley. Que lo consiga o no, ese es otro tema. Ese es otro asunto. Pero el objetivo de la ley no es prohibir que se contrate con los medios de comunicación. Tan es así que la propia norma lo permite, como lo veremos más adelante. Dicho esto, señores magistrados, quisiera también señalar que en efecto creo que esta es una estupenda ocasión para que este alto tribunal reflexione y tal vez ponga algunos estándares en el principal acto de poder del Estado. El principal acto de poder es el acto legislativo. Y como todo acto del Estado, tiene que estar debidamente regulado y tiene que estar debidamente fundamentado. La manera de proscribir la arbitrariedad, de interdictar en efecto la arbitrariedad, es que todo acto debe estar fundamentado. Por eso es que una resolución administrativa y por eso es que una resolución judicial debe estar debidamente motivada. Y por eso es que existe también doble instancia. Porque a estas alturas nosotros vivimos lo que podríamos calificar de un racionalismo jurídico y particularmente el derecho constitucional es tributario de un racionalismo jurídico. Y lo que pretende es atajar, evitar la arbitrariedad, la motivación, la fundamentación es justamente eso. Y el problema con leyes como estas es que no están debidamente motivadas, es que no están debidamente fundamentadas. Tienen lo que yo denominaría una exposición de motivos aparente. Porque cuando yo leo la ley, no veo base empírica, no veo información fáctica
que permita llegar a las conclusiones y al diseño legislativo que el legislador nos propone. Veo simplemente intuición y especulación. Y la intuición y especulación, por muy inteligente que sea, es eso. Es solamente una intuición y una especulación. Todo acto del Estado tiene que basarse en datos empíricos, porque la terquérrima realidad, la terca realidad, la realidad que es testaruda, siempre va a dejar de lado nuestros afanes especulativos. Y por eso es que decía, que esta es una empírica. Y también es importante que la doble votación no se exonere con la facilidad que se exonera, porque la doble votación justamente cumple esa función de que haya una instancia revisora, como existe también en las instancias jurisdiccionales. De modo que, como decía, esta me parece una ocasión muy oportuna para reflexionar sobre estos temas, porque tienen que ver con la democracia, tienen que ver con la institucionalidad. Y en este punto quisiera concluir esta parte diciendo lo siguiente: la carencia de fundamentación, la carencia de una exposición de motivos es particularmente peligrosa. Y es particularmente peligrosa en el sentido siguiente. Primero, porque no le da herramientas al operador, no le da herramientas al ciudadano para poder interpretar la norma. Y porque permite justamente interpretaciones de todo tipo, genera una suerte de dédalo jurídico, de laberinto legal, que hace que luego tengamos los problemas que tenemos o en sede administrativa o en sede judicial. Por eso, subrayo, reitero la necesidad de aprovechar esta ocasión, señores magistrados. Pero ya entrando en materia, hoy yo escucho decir a todo el mundo que es fundamental que tengamos una norma que regule la publicidad. Yo creo que estas son simples declaraciones, porque hemos tenido la ley 28874 durante 12 años. Y yo jamás he visto a ningún medio de comunicación ocuparse y preocuparse por exigir que se reglamente esta ley. Esta ley 12 años no ha estado reglamentada. Tampoco el Congreso he visto que haya convocado al ministro, al presidente del Consejo de Ministros, y a pedirle explicaciones de los últimos 3 gobiernos, a pedirles explicación por qué no se ha reglamentado esta ley. ¿Y por qué es importante que se reglamente esta ley? Porque esta ley deja demasiada discrecionalidad para la contratación. ¿Alguno de nosotros sabe cuánto se gasta en publicidad? El congresista Mulder ha señalado una cifra, pero esa cifra se refiere al Ejecutivo. No se refiere a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, no se refiere al Congreso, no se refiere al Poder Judicial, no se refiere a la Fiscalía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy todo el mundo está de acuerdo en que se regule, pero hemos vivido 12 años sin regulación y con una extrema discrecionalidad. Podemos ir, en efecto, a los portales de los ministerios y vamos a encontrar información. Pero los invito, porque el ejercicio lo hemos hecho en la Defensoría. ¿Cuántas horas van a ustedes insumir para poder estructurar la información? La mejor manera de informar es agolpar de información desordenada, y eso es lo que tenemos en este momento. Por eso es que la Defensoría en este punto considera que es fundamental que exista una norma que regule la publicidad estatal de otra manera, con determinados estándares y que sea integral, que involucre a todos los entes estatales. Entrando en la misma norma, quisiera decir, señores magistrados, que lo dicho no me conduce a saltarme la garrocha y decir que debemos optar por una restricción radical de la contratación de la publicidad estatal. Porque la manera como se ha regulado, en este momento, en el estado ideal, probablemente la norma sería perfectamente viable. Pero en este estado de cosas, yo diría que sí hay base empírica para demostrar que afecta derechos fundamentales. Por ejemplo,
y este no es un dato de la Defensoría, es un dato del Instituto Nacional de Estadística, la brecha digital entre los adultos mayores y los jóvenes, por más que haya conectividad, no van a poder acceder a través de los medios digitales a la información de sus derechos, a la información de políticas públicas. Y en este punto encontramos una diferenciación injustificada, una discriminación sin motivo, una afectación al derecho de igualdad. Y lo propio sucede con los sectores más vulnerables, porque desafortunadamente todavía existen zonas donde el acceso a Internet es sumamente deficiente, y estamos hablando precisamente de los sectores más vulnerables. Pero este no es el único punto en el que la norma claudica. La norma también tiene un defecto serio en su propia lógica, en su propia racionalidad, porque la norma plantea que excepcional que sí se puede contratar para informar cuándo van a ser las elecciones, que se puede, pero no se puede hacer una campaña cívica o de integridad en determinados sectores, pero no se puede informar sobre las políticas de combate hacia la violencia de la mujer, y un largo etcétera. Y ojo, no estoy aquí para defender los derechos de los medios de comunicación, porque acabo de decir que ellos han tenido oportunidad para contribuir y proponer que se regule esta ley, como en su hora propusieron y demandaron que se regule otras leyes que no estaban reguladas, y sin embargo nunca lo hicieron. De manera que aquí todo el mundo está salpicado de culpa. El legislativo, el ejecutivo, los propios medios de comunicación. Mi punto es, señor presidente, mi punto es que existen pequeños medios de comunicación como radios comunales o como radios en mercados donde se puede hacer publicidad y a partir de esta norma no se va a poder hacer publicidad. Enseguida termino, señor presidente. Pero además la norma, como decía, yo cuestiono su lógica porque adicionalmente tiene otro defecto. La norma establece que se podrá contratar en caso de emergencias o desastres con los medios privados publicidad del Estado. Muy por el contrario. En esas circunstancias no se debe contratar. En esas circunstancias se debe aplicar el artículo 14 de la Constitución. Y en el caso de los medios que utilizan el espectro radioeléctrico, deberían hacerlo gratis. Entonces la ley, como vemos, adolece de serios defectos de racionalidad y afecta directamente derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por eso, señor presidente, yo concluiría diciendo tres cosas. En primer lugar, la norma sí tiene serios vicios de inconstitucionalidad. En segundo lugar, creo que esta es una estupenda oportunidad para que el Tribunal Constitucional reflexione sobre lo que dije que es el principal acto de poder, que es el acto legislativo. Y en tercer lugar, se exhorte a que se dé una ley de regulación lo suficientemente comprensiva de toda la problemática y que alcance a todos los entes estatales. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Bien, pasamos a las preguntas que deseen formular los señores magistrados. En primer lugar va a preguntar el magistrado Ramos, después el magistrado Sardón de Taboada. En ese orden, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad yo quisiera preguntar a los congresistas aquí presentes, ¿no? A la congresista Patricia Donaire y al congresista Gilbert Violeta, si pueden colocarse en el lugar de la parte demandante. Esta es una pregunta para ustedes, pero también para el congresista Müller. Se ha dicho de que el proceso tan necesario que es el proceso deliberativo, dialógico, se habría cumplido, no habida cuenta de que se discutió en la Comisión de Transportes del Congreso y que además se discutió este proyecto de ley con todas sus implicancias en el Pleno del Congreso.
En lugar de escuchar aquí al procurador del Ministerio de Justicia, desearía escuchar ustedes que han presentado la demanda y que han participado seguramente de este debate. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Es decir, ¿tienen ustedes algunas observaciones que hacer? Un pequeño... Bueno, efectivamente creo que para comenzar el congresista Mulder ha confundido dos proyectos de ley. El proyecto de ley de octubre del 2016 a la que se refiere él era un primer proyecto en el que lo que intentaba era declarar la masificación del Internet para todos los ciudadanos. El proyecto que ha dado lugar a la ley que es materia de cuestionamiento por inconstitucionalidad, la 3793, es un proyecto del 2017, de noviembre del 2017, que fue visto en primera instancia en la Comisión Permanente del Parlamento, que no es el Pleno, sino es el órgano que tiene una representación sobre todo el Parlamento, que lo integran alrededor de 30 miembros. Ante esa norma, pese a que nosotros habíamos observado que tenía que verse primero en comisión y se exoneró de trámite de comisión, que como ustedes saben, en el sistema unicameral tiene que haber primero un informe de comisión, en este caso una comisión especializada que no se dio, fue a la comisión permanente y en base a esa norma que se dio en la comisión permanente fue observada por el Ejecutivo. Cuando regresa del Ejecutivo con las observaciones, debería haber ido a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Justicia y como tercera comisión a la Comisión de Transportes, por especialidad de la materia. Sin embargo, fue única y exclusivamente a la Comisión de Transporte. Resultado, no hubo un test de constitucionalidad sobre dicha norma. Se analizó desde un punto de vista estrictamente normativo sobre los alcances en términos de telecomunicaciones. E incluso en esos términos fue deficiente por la siguiente razón. Porque no es cierto que el Internet sea un mecanismo efectivo para lograr el objetivo que se está informando. Solo 45% de la población urbana accede a Internet y solo el 23% de la población rural accede a Internet. Por lo tanto, hay un 55 y 87% respectivamente que no accede a Internet. Claro, yo le estoy preguntando acerca del proceso, sí, ¿no?, de formación de la ley. Si me permite, Sí, señor por favor. magistrado. Sí. Efectivamente, no se ha cumplido con el procedimiento por lo siguiente. Primero se presentó el proyecto de ley y se exoneró del trámite de la comisión y pasó de frente a la Comisión Permanente del Congreso. Y ahí es donde se aprueba el proyecto de ley, que pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo lo observa, lo devuelve al Congreso, se envía a la Comisión de Transportes. Ahí en esa comisión se insiste en el texto original, pasa nuevamente al Pleno para su debate y ahí sale la insistencia de este proyecto. Entonces, en la primera etapa, antes de la observación, no se cumplen con los procedimientos parlamentarios que son los que normalmente deben aplicarse. Ok, señor congresista, por favor. Muchas gracias. Debo lamentablemente refutar el relato que hacen mis colegas parlamentarios, ¿Tú tienes las fechas? porque además ellos no pertenecen a la Comisión de Transportes y no estuvieron presentes. O sea, están hablando de oídas. El dictamen se trasladó a la Comisión de Transportes y Comunicaciones. A mi pedido era que se viese en la Comisión de Constitución. Sin embargo, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, su presidente, el congresista Roy Ventura, me refirió que él ya estaba tratando de preparar un dictamen y que había formulado invitaciones a las personas concernidas en este mundo mediático. Circunstancia que lo llevó a convocar a una sesión de la comisión, a la que me invitó, porque yo no soy miembro de la comisión, y concurrí. Y tuve una intervención allí, la misma que fue muy comentada y refutada por los parlamentarios que estuvimos allí. Casi 2 horas de debate entre parlamentarios. El tema pasó a que se hiciera el dictamen. Pasaron 2 meses y el dictamen no se hacía. El congresista Roy Ventura manifestó después que hacía suyo el proyecto que yo había presentado y que por lo tanto se solicitara la exoneración de dictamen, no de comisión, porque sí estuvo en la comisión, de dictamen. Y con la exoneración de dictamen, el proyecto se convirtió en dictamen y se discutió en la comisión permanente. Se aprueba en la comisión permanente después de un debate largo y se va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en su plazo,
formula las observaciones que corresponde y el proyecto regresó al Congreso y se volvió a dictaminar a la Comisión de Transporte. Y allí, en 3 meses más, se hizo 2 sesiones de debate. Una entre parlamentarios, a la que me invitaron, y otra a la que también me invitaron, con la presencia del doctor Quiroga en su condición de abogado del Consejo de la Prensa Peruana y del señor Rodrigo, el señor Rodrigo aquí presente, representante del Consejo de la Prensa Peruana, que estuvieron presentes, hicieron uso de la palabra, obviamente tuvimos intercambio de posiciones y quedó al voto. Cuando después el congresista Roy Ventura dictamina la insistencia en el proyecto original, el tema va al Pleno. Y no fue al Pleno al día siguiente, fue al Pleno todavía en 4 semanas adicionales. Y se discutió en el Pleno, 3 horas de discusión, y se aprobó en el Pleno. Entonces, doctor Ramos, esa es la secuencia, no hay festinación de trámites. Pero en todo caso, las exoneraciones que se hacen incluso virtuales, sin sesiones de la Junta de Portavoces, son práctica parlamentaria que se han hecho decenas de veces. Muchas veces hemos recibido proyectos de ley en la mañana y en la tarde ya eran leyes. Así que no deben extrañarse tampoco de que ese tipo de procedimientos existan. Pueden alcanzar información por escrito, ¿no? Pero tengo una pregunta adicional para el abogado congresista Mauricio Mulder. Hay iniciativas de reforma a esta norma impugnada a través de un proceso de inconstitucionalidad, incluyendo una declaración reciente, pero no sabemos exactamente cuál sería el contenido del propio presidente del Congreso. La norma trae también excepciones, ciertamente, ¿no? Es decir, junto a esa prohibición tan rotunda, porque queda prohibida toda publicidad en medios privados bajo responsabilidad y que la infracción a este precepto será considerado delito de malversación, el artículo 4 trae algunas excepciones que son las siguientes. Por ejemplo, se exceptúan los casos de desastres, ¿no es cierto?, bueno, muy comunes en el país, emergencias nacionales declaradas por decreto de urgencia, usted mencionaba eso, y también campañas de educación electoral. Ahora, de alguna manera, estas excepciones son numerus clausus, ¿cierto?, porque no se incluyen otras situaciones en las que eventualmente podría ocurrir, digamos, una situación en la que haya necesidad de hacer publicidad estatal en medios privados, ¿no? Usted mencionaba hace un momento a Marco Aurelio de Negri, una gran figura recientemente desaparecida, pero una cosa era que tuviera un programa en un canal estatal, no, a pesar que era el Canal 7 de baja audiencia, y otra cosa habría sido si su programa lo habría tenido, estimo yo, en un canal privado. Bueno, el caso es, por ejemplo, no figura allí salud, seguridad, porque también podrían hacerse, por ejemplo, anuncios respecto de la persecución de delincuentes que están perseguidos por la justicia, ¿no? Y así también el carácter preventivo en un país azotado por el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Muchas veces hay necesidad de hacer una publicidad de carácter preventivo. La pregunta es la siguiente, señor congresista: si usted tuviera que modificar esta ley, ¿en qué forma usted la modificaría? A ver, contestar sobre la base de un supuesto expresado en verbo en tiempo condicional es bastante complicado. ¿O la dejaría tal como está? No, sí se la puedo contestar, pero antes le explico por qué tiene esas excepciones. El proyecto original no tenía esas excepciones, era más duro todavía. Ah, mira. Esas excepciones surgieron justamente en el debate de la comisión permanente, porque los parlamentarios la plantearon. Y como yo hice cuando el tema después vuelve de la insistencia al Pleno, yo volví a manifestar que mi proyecto efectivamente era un proyecto categórico, era, digamos, radical, porque la estrategia de la presentación de proyectos de esa índole que tiene honda connotación política, y lo dije así públicamente, lleva a que uno parta de un punto radical y después con el debate uno va morigerando con los aportes que hacen los parlamentarios. Y nunca me negué a que hubieran distintos aportes. Es más, ya con la ley vigente, la congresista Mercedes Arauz y otros congresistas se me han acercado con los proyectos de ley que han presentado ahora y me han preguntado si estoy dispuesto a discutirlo, y yo le he dicho que sí. Pero lo que se busca no es realmente una discusión a llegar a este punto. Lo que se está buscando es la politización de la discusión para decir que este es un gobierno atado de manos.
Y esa ya es una apuesta política que están haciendo los representantes del gobierno. Pero si yo tuviera que buscar mayores excepciones, por supuesto que yo estoy llano a ellas. Incluso esa de la educación electoral venía acompañada de otra, pero que el parlamentario que la sugirió dijo que las iba a alcanzar por escrito, no las alcanzó, que era la promoción del turismo en el extranjero, que también estaba ya aceptada, y se decía, bueno, muy bien, si se trata de eso, porque también en las embajadas tienen que gastar en el extranjero para que se promueva el turismo, se estaba aceptando. Pero en fin, si yo tuviera que volver a debatir estos temas, yo estoy llano a debatir, soy un parlamentario, y además un parlamentario de minoría, de absoluta minoría casi. Entonces no es que yo pueda controlar a las demás bancadas, etcétera, y que evidentemente sabe que en el momento de su discusión tiene que ser aperturista y ecuménico para recibir todo tipo de alcance. Pregunta del magistrado José Luis Ardón de Taboada. Yo quería preguntarle al defensor del pueblo lo siguiente. Cuando se estuvo haciendo el orden de oradores, el presidente del tribunal le preguntó si usted estaba por el lado de la demanda o en contra de la demanda. Usted dijo que tenía una posición neutra, pero todo lo que le he escuchado es a favor de la demanda. Entonces yo quería, si de repente le ha faltado tiempo, que nos diga algo en contra de la demanda. Por acabo de, como señalé, tal vez no lo expliqué con claridad, como lo señalé, nosotros no estamos en la línea de argumentación que utilizaba el procurador. El procurador lo que de entrada estableció que esta es una prohibición de contratar. Nosotros no creemos que esta sea una prohibición de contratar. Y el matiz está por el lado más bien de los derechos del ciudadano. No sé si se escuchó. Decía que nuestro matiz está por el lado de los derechos del ciudadano y la necesidad urgente de contar, porque incluso en esta circunstancia no contamos, señores magistrados, no contamos con información que nos permita evaluar cómo es que se está contratando, cuánto se contrata, cómo se contrata, transparencia suficiente para que se contrate. Ninguno en esta sala sabe cuánto se contrata. Nadie. Y esa situación es particularmente preocupante. Esta ley incluso no va a permitir eso, porque la ley lo que hace es simplemente, maximalistamente, reducir la posibilidad de contratación, pero no genera, que debería incluir una ley, no genera la obligación de trasladar información, porque como repito, en este momento los portales lo único que hacen es agolpar información desestructurada que lo único que garantiza es no poder tener información, transparencia y poder controlar. Al procurador también quería hacer una pregunta. El meollo de esta cuestión creo que es el siguiente. ¿El concepto de publicidad es equiparable al concepto de información? ¿No es el concepto de información mucho más amplio que el de publicidad? Por supuesto, el concepto de información es amplísimo y existe la obligación del Estado, de la información que tiene, divulgarla lo más que pueda a los medios a través de las vías que considera apropiadas. Una de esas vías es la contratación de publicidad en los medios. En la demanda se ha establecido claramente eso, no se ha tratado de hacer un paralelo únicamente de decir que la única vía para difundir información es la contratación de los medios. Lo que está diciendo, una de las vías que emplea el Estado para cumplir con su obligación de informar a ciudadanos sobre lo que está haciendo, conforme a la ley de publicidad estatal incluso, es justamente a través de la contratación de publicidad en los medios de comunicación privados. Pero me ha parecido, de repente me he equivocado, que usted trata de equiparar el concepto de publicidad al de información. No, en absoluto, señor magistrado. En la demanda está bastante claro cuando se dice una, no la, artículo, una de las vías a través de las cuales el Estado puede cumplir con su obligación de dar información a los ciudadanos es a través de la publicidad estatal. Hay una ley que incluso existe y se está esa ley justamente implementando. Aprovecho para anunciar justamente que a propósito de esta audiencia, la Procuraduría ha solicitado información a diferentes sectores sobre justamente las campañas de publicidad que se han previsto para este año y justamente cómo a partir de la ley no se están cumpliendo. Esa información vamos a hacerla llegar justamente el día lunes al Tribunal Constitucional. De ahí los ejemplos que mencioné durante mi exposición.
una de las vías para dar información, pero no es la única. En los informes los propios sectores dicen, aparte de la publicidad, hacemos otras cosas. Una pregunta para el congresista Mulder. La pregunta sería si la ley está vigente o ha habido sustracción en la materia. Porque me he informado por ahí que un diario de alcance nacional, cuyo nombre puedo pero no quiero recordar, ha publicado 8 avisos de diferentes entidades estatales este lunes. Efectivamente, y parte de los que yo mostré pertenecen a ese segmento de tiempo en el que la ley está vigente, de manera que aquí tendría que efectivamente el procurador, el propio procurador, formular denuncia contra esa entidad, porque están poniendo avisos que no son publicidad, son edictos que perfectamente calzan dentro de la prohibición que se está estableciendo. Porque lo que se ha señalado con la lectura que yo mencioné del informe de la relatoría es que justamente uno de los mecanismos de presión contra algunos medios es ese tipo de avisos, que son avisos supuestamente anodinos, como edictos, pero que cuestan exactamente igual, y cuestan a tarifa comercial. Y son además de libre determinación por parte del funcionario, que encima utiliza empresas intermediarias que cobran el 17% por la colocación, y nada de eso pasa por Contraloría General de la República. Sí, yo quería hacer con la venia de los magistrados, no sé si la magistrada Ledesma deseaba preguntar. Sí, pregunte usted primero, magistrada Ledesma. Gracias, presidente. No, la pregunta me viene a la luz de la intervención del magistrado Sardón, pero antes de formular la pregunta, desde ya yo destaco el papel de la Defensoría en un tema que para mí me es vital, y yo creo que si la Defensoría se materializaría lo que la Defensoría plantearía, creo que el Congreso tendría que volver a nacer. Una de las deficiencias que tenemos en el ámbito legislativo es que las leyes se dan sin ni siquiera un sustento empírico, no responden a una realidad, y eso también tiene una implicancia en la labor del tribunal, porque nosotros también resolvemos en base a abstracciones sin ningún sustento empírico. Desde ya suscribo completamente, y sería un renacer del Congreso si es que incorporarían en su lógica la información empírica. Pero yo quiero, mi intervención va más a lo que planteó el magistrado Sardón, que me quedó una duda en la respuesta que ha dado el procurador. ¿Es correcto hacer la distinción en esta ley cuando se señala que se está restringiendo el tema de la publicidad? Entonces, ¿qué no es publicidad y qué sí es derecho a informar, En el caso de unos periódicos que acaba de presentar el congresista Mulder, de unos anuncios, ¿eso es publicidad o eso es un tema de mera información para saber si estoy en esa lista de, no sé, creo de morosidad, no sé qué anuncio era? ¿Qué es publicidad? ¿Qué es anunciar? ¿Qué es el derecho a informar? Que parecería que esta ley tampoco va a afectar. Bueno, pero es que bastaría leer la ley vigente, la 28874. La ley vigente, la 28, porque hay que conocer esta norma para poder pronunciarse por la siguiente, por eso está explicada en la demanda. La ley corresponde, el criterio señala lo siguiente: entiende por publicidad, utiliza diferentes términos, por tratar de ser lo más claro posible. Dice, se entenderá por publicidad institucional a aquella que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, tales como el ahorro de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, etc. Y luego tiene otro artículo donde se menciona lo siguiente: las materias que son difundidas por las entidades y dependencias debería estar orientados de acuerdo a los objetivos, preferentemente a, y si hay hasta 5 incisos, y leo uno de ellos, señala, informar de las acciones adoptadas en materia de salud, preservación del medio ambiente, suficientes recursos naturales y seguridad de la población, entre otros. Hacer referencia a los bienes o productos que comercializan, a los servicios públicos que prestan las entidades del Estado. Proveer una cultura preventiva en la sociedad respecto a los asuntos relacionados a la seguridad pública, salubridad, recursos naturales, entre otros. Esta norma, que es la vigente, esta norma vigente de publicidad estatal, se aproxima al concepto, lo define, y es la que ha servido de base para que todos los sectores cumplan con lo que dice la norma. Reitero, ¿qué dice la norma? Cada año, cada sector tiene que tener un plan de publicidad. Y luego, un presupuesto para ejecutarlo. Y luego, la norma dice, vigente, porque no ha sido derogada, menciona que
tiene que rendirse cuenta a la Contraloría General sobre cómo se ha ejecutado ese presupuesto, incluso indicando, porque tiene un artículo expreso, indicadores de resultado. Entonces, esa es la norma, marco hoy en día sobre publicidad estatal, que de alguna manera se ha visto cortada en cuanto a las vías de publicidad, porque lo que se señala ahora es que esta publicidad que señala la ley no se puede hacer a través de los medios de comunicación privados. Quiero terminar con dos preguntas. ¿Esa ley tiene indicadores de resultados? Exige. ¿Existe? O sea, ¿existen esos indicadores o no? Pero si existe, los acompaña en un informe para ver cómo está impactando esa publicidad en los logros que se ha querido. Pero quiero terminar con esto para tener algo más claro. Un tema es el derecho un tema es el tema de la publicidad y otro tema el derecho a informar. Hay en este momento una campaña, me imagino, por el tema del friaje en la zona del sur. ¿Eso qué implica? Que de repente un responsable del área del MINSA puede perfectamente informar a la prensa en una conferencia, decir que tal día se va a proceder a, no sé, a una campaña nada impide el derecho a informar y que los medios de comunicación reciban y transmitan con base en un compromiso social. Eso nadie lo ha negado. Eso nadie lo ha negado. Nadie lo ha negado. Por eso es importante que ese derecho a informar, donde yo como funcionario de un medio hago una conferencia de prensa y divulgo todo lo que voy a hacer de campaña para mi sector en este periodo, que nadie lo ha negado y lo puede hacer perfectamente la prensa, con la otra posibilidad de hacer mis anuncios publicitarios. ¿Qué es lo que diferencia entre uno y otro, no? Pero eso es lo que pasa, por ejemplo, en cualquier conferencia de prensa que sea una entidad del Estado. Convoque usted una conferencia de prensa, obviamente el discurso de los funcionarios del Estado no es un discurso comunicativo, es un discurso donde se da información, pero son los especialistas en comunicación, a través de la publicidad, los que saben cómo transmitir ese discurso que queremos nosotros funcionarios dar a la población. No podemos pensar que una conferencia de prensa de cualquier entidad del Estado va a llegar a la población no lo va a entender, usamos términos raros, usamos expresiones que no corresponden tal vez. Es la prensa, los medios de comunicación y los medios que se encargan de transmitir. Los medios de comunicación son los que de alguna manera logran traducir ese discurso en lo que la población requiere. Y para eso justamente sirve la publicidad estatal. Se contrata a los publicistas que son especialistas de cómo hacer llegar ese mensaje a la ciudadanía. Bien, yo quería formular un pedido a ambas partes en la línea de ilustrar al tribunal y brindarle todos los elementos necesarios para arribar a un fallo en el marco de la Constitución. Bien, el juez constitucional hace un análisis comparativo entre la norma impugnada y la Constitución. Y si determina que esta norma infringe la Constitución, ya sea en alguna norma o en sus valores o en sus principios, simplemente extirpa o elimina del sistema jurídico normativo del país esa norma. Toda la temática fáctica es una temática ilustrativa, pero no puede ser, por lo menos desde mi punto de vista, una temática decisoria a la luz de lo que es el proceso de inconstitucionalidad en el modelo peruano. Observo que aquí hay varios derechos en cuestión. Por un lado, el derecho a la información, que es un derecho continente, un derecho multidimensional, que tiene una serie de titulares y que implica desde el que emite la información, el que procesa la información, el que transmite la información, el que recibe la información, y lo que es la información y lo que comprende la información, pasando por el derecho a la libertad de contratar y pasando por la concepción del modelo económico del Estado peruano, que es un modelo en donde hay una posición clara sobre cuáles son las competencias en materia económica que tiene el Estado, cuáles son las competencias del sector privado, etcétera. Hay toda una concepción del legislador constituyente. Entonces, mi pedido es que en la línea de demostrar o no, de acuerdo a las tesis de ambas partes, en el caso de la parte demandante, que hay inconstitucionalidad, o sea, en la línea de ayudar en el análisis puro de constitucionalidad, y en la tesis de la parte demandada, en la línea de demostrar que no hay inconstitucionalidad, no se alcancen a la brevedad posible los elementos necesarios. El Tribunal Constitucional va a analizar con serenidad, prudencia, objetividad
y total serenidad, pensando siempre en lo que son sus líneas matrices. Garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y garantizar la vigencia de la Constitución en su normativa, en sus valores y en sus principios. Así que les vamos a agradecer que nos alcancen esa información a la brevedad posible. Igualmente, al señor Defensor del Pueblo, a quien agradecemos por haber participado, en esta audiencia, nos alcance a la brevedad posible un resumen de su intervención con los elementos que considera en pro y en contra que el tribunal debe evaluar. Eso sería todo. Vista la causa, queda el voto.